Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Pablo Rendón para los que no me conocen. Para los que me conocen, gracias por volver. En el video de hoy vamos a hablar sobre autos híbridos. En algunos de los comentarios del video anterior me preguntaron sobre mi opinión sobre autos híbridos, así que vamos a hablar un poquito sobre eso. Voy a tratar de hacerlo cortito hoy. Ya sé que dije lo mismo en el anterior y se me fue a varios minutos, pero vamos a tratar de hacerlo cortito hoy. Primero que todo, ¿qué son los autos híbridos? Yo sé que quizás la mayoría ya lo sabe, pero brevemente son autos que tienen dos sistemas. Tienen un motor de combustión interna y además tienen un motor eléctrico y baterías. Existen varios tipos de vehículos híbridos. Los híbridos tradicionales son aquellos que tienen una batería muy pequeñita y básicamente esta batería se recarga con el mismo motor de combustión interna. Tienen una autonomía muy corta en batería, 30 kilómetros, 20 kilómetros, algo así. Luego existen los híbridos enchufables, que son exactamente el mismo concepto, pero en general tienen una batería un poquito más grande y además de recargarse con el motor de combustión interna, también se pueden enchufar, como su nombre lo indica. Bueno, sin darle más vueltas, ¿cuál es mi opinión? ¿Qué pienso yo sobre los autos híbridos? Me parecen una... No me gustan. ¿Por qué no me gustan? Hay varias razones. Primero vamos a aclarar algo. Desde el punto de vista de ingeniería, son una pieza maestra, así como lo son los motores de combustión interna. Son excelentes, son increíbles el diseño, la ingeniería, la construcción, admirable. Pero desde el punto de vista tanto del consumidor como del medio ambiente, son un retroceso. ¿Por qué digo esto? Bueno, por un lado, en un vehículo vas a tener mucha más complejidad, vas a tener más peso, vas a tener más cosas que puedan fallar, que puedan salir mal. Por lo tanto, mantener el auto, el costo de mantenerlo, de los servicios y demás, es mayor. Los autos híbridos han sido una respuesta de la industria del petróleo y los fabricantes de autos para seguir manteniendo el mismo modelo de negocios, para seguir exprimiendo este modelo de negocios hasta la última gota. ¿A costillas de qué? A costillas de tu salud, de la salud de nuestros hijos y del medio ambiente. Es muy bueno hablar del tema y me gustaría saber ustedes qué opinan al respecto. Si tienen un híbrido, cuéntenme ustedes qué opinan al respecto. Hace años, cuando yo estaba en la tarea de buscar qué auto comprar y que al final por suerte me decidí por un 100% eléctrico, tenía un híbrido en mente. También era una de las opciones. Pero me puse a pensar y realmente llegué a una conclusión. Se los voy a poner de esta manera. Imagínate que tú eres un hombre y tienes una novia. Y resulta que tu novia te pone los cuernos todos los días. Te hace daño todos los días. Así que te cansas. Y dices, bueno, ya está, no va más. Voy a cortar con esta mujer. Y te pones de novio con una chica que no te pone los cuernos todos los días y no te hace daño todos los días, sino que te pone los cuernos y te hace daño 3 veces por semana. Sí, es mejor que te hagan daño y que te pongan los cuernos solamente 3 veces por semana y no todos los días, ¿verdad? Bueno, en este caso es lo mismo. La industria del petróleo, los autos de combustión interna, te hacen daño y te ponen los cuernos todos los días. Con un híbrido sí te van a poner los cuernos un poquito menos y te van a hacer un poquito menos de daño. ¿Pero por qué? Cuando existen mujeres que son mucho más bonitas, que son mucho más buenas, que no te van a poner los cuernos y que no te van a hacer daño. Para mí los autos eléctricos y las energías renovables son esa mujer linda, buena, que no te va a poner los cuernos y que no te va a hacer daño. Si nos fijamos, empresas como Toyota hace 10 años o más comenzaron a promocionar los autos híbridos y se vendían como ecológicos, como mucho mejores para el medio ambiente, y uno se imaginaría que eran una transición hacia vehículos 100% limpios. La realidad es que Toyota ha hecho exactamente lo contrario y ha tomado los híbridos para burlarse de los autos eléctricos. Ha hecho cosas tan absurdas como, por ejemplo, decir que los híbridos que ellos venden, los que no son ni siquiera enchufables, son autos eléctricos que se autorrecargan.
generando confusión, engañando a la gente, diciéndoles mentiras, desinformándolos, pues estos autos no se autorrecargan, están quemando gasolina, están quemando combustible para cargarse. Eso no es autorrecargarse. Este es solo un ejemplo de las mentiras, de los engaños que estas empresas nos siguen haciendo todos los días. ¿Por qué seguir apoyando a empresas que lo que nos están haciendo es daño? Si está en tus posibilidades, si lo puedes hacer, cómprate un eléctrico. Si no lo puedes hacer hoy, comienza a planear. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer esa transición? ¿En 5 años? ¿En 10 años? ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, y ante el argumento de la autonomía, por ahí alguien mencionó, creo que en alguna de las redes sociales, que los eléctricos que tienen la misma autonomía o que tienen muy buena autonomía son muy caros comparados con un híbrido. La alternativa que te propongo es la siguiente. Comienza a planear cómo vas a comprar tu auto eléctrico. En algunos años la autonomía va a ser mucho mayor y el precio va a ser mucho menor. Eso está probado y es un hecho, va a ser así. Por ahora, lo importante es no apoyar a los fabricantes de autos que siguen engañándonos y que nos siguen vendiendo todas estas mentiras. ¿Cómo hacemos para no apoyarlos? No compres un vehículo nuevo. ¿Necesitas mucha autonomía? ¿Necesitas moverte 600 kilómetros por día? Bueno, no compres un vehículo nuevo. Compra un vehículo usado y comienza a planificar cómo vas a hacer el salto hacia un vehículo eléctrico. Pero por favor, no compres un auto nuevo y mucho menos un híbrido. Esto ha sido todo por hoy. Si están de acuerdo, regálenme un like y comenten todo lo que quieran. Y si están interesados en los temas que vamos a seguir tratando sobre autos eléctricos, la potencia que tienen, autos de hidrógeno, energías renovables, Tesla, el Cybertruck, que vamos a hablar un poco de eso, suscríbanse y denle click a la campanita. Muchísimas gracias.